No se puede hablar de ovnis y ese tipo de cosas sin entrar en el área de los círculos en las cosechas. Y la reciente película Señales con Mel Gibson es un ejemplo. Era una amalgama de leyendas urbanas. Usaron reservas de maíz, pero ninguno de los círculos ha usado reservas de maíz. La cuestión real es, ¿qué pasa con estos círculos? Muchos de nosotros hemos oído que simplemente los desarrollan bromistas con tablas. Y de hecho, eso tal vez explica muchos de ellos. Creo que la mayoría de ustedes han visto varios patrones que ocurren en los cultivos, no solo en Inglaterra, por cierto, sino en todo el mundo. Han aparecido cada vez más. De hecho, hay sitios web que simplemente realizan un seguimiento de los distintos estilos. Por cierto, son miles. Estas son solo algunas fotografías representativas. Y varios estampados, no todos circulares, por cierto. Y por supuesto, mucha gente los asocia con ovnis. Ha habido observadores que afirman que se vieron ovnis sobre los campos la noche antes de que se descubrieran los círculos en las cosechas, ese tipo de cosas. Así que parece haber, al menos en la mente de muchos, una asociación entre ellos. Pero en 1991, dos artistas de edad avanzada, Doug Bauer y Dave Charley, se dieron a conocer y admitieron que habían falsificado cientos de estos círculos. Y demostraron su técnica usando cuerdas, tablas, ataduras y demás para hacerlo. De hecho, lo hicieron bajo la supervisión de periodistas. En algunos de los especiales de televisión, puedes ver el movimiento del tiempo donde revelan cómo lograron algunos de estos. Y si eso fuera todo, tal vez lo descartaríamos como un tema incidental. Y parece, dicho sea de paso, que hay muchos de estos que tienen algún tipo de artesanía que representa los miles que aparecen en todo el mundo, no solo en Gran Bretaña, sino también en los Estados Unidos. Pero déjenme decirles, que eso no los explica a todos. También hay un grupo de científicos que han estado estudiando esto con bastante rigor y están sorprendidos con lo que encuentran en algunos de estos círculos. Hay artículos en revistas científicas revisadas por pares, que han establecido que no todas estas cosas son bromas con tablas. Por ejemplo, el biofísico William C. Levengood, del Laboratorio Biofísico Penlandia en Michigan, ha examinado plantas y suelos de 250 formaciones de cultivos, seleccionados al azar en 7 países. Y las muestras y los controles del manejo de esas muestras fueron proporcionados por el equipo de investigación BLT con sede en Massachusetts dirigido por Nancy Talbot. Levengood, por cierto, ha publicado más de 50 artículos en revistas científicas. Ha documentado numerosos cambios en las plantas y las formaciones. Por ejemplo, lo más dramático es que encontraron nodos muy alargados, o como nudillos, a lo largo del tallo que aparentemente son cavidades de expulsión causadas por el calentamiento de la humedad interna por la exposición a intensos estallidos de radiación, la única forma en que pueden explicarlos. También tomaron semillas de las plantas y las germinaron en un laboratorio. Mostró alteraciones significativas en el crecimiento en comparación con las muestras de control. Y esto se publicó en la Revista Internacional de Sociedades Europeas de Fisiología Vegetal allá por el año 94. Encuentran un vidriado marrón sobre algunas de las plantas. Resultó que era hierro puro que se había incrustado en las plantas mientras el hierro aún estaba fundido. También se encontraron pequeñas esferas de hierro en el suelo alrededor de esas plantas. Y esto fue publicado en el Journal of Scientific Exploration en 1995. En 1999, un investigador británico, Ronald Ashby, examinó el vidriado, del que estamos hablando, a través de microscopios ópticos y electrónicos de barrido. Y determinó que el intenso calor había involucrado unos 2700 grados Fahrenheit, lo que por supuesto, destruiría las plantas. Y hay cientos de muestras de plantas y suelos recolectadas de una formación de cebada de 7 círculos en Edmonton, Canadá. Las plantas tenían tanto nudos alargados como cavidades de expulsión de las que hablamos, y los suelos contenían estas peculiares esferas de hierro. Es decir, el control de las plantas que no formaban parte del círculo no tuvo ninguno de esos cambios. Un mineralogista llamado Sampath Iyengar, del Laboratorio de Materiales Tecnológicos de California, examinó materiales arcillosos específicos sensibles al calor en estos suelos utilizando difracción de rayos X y un microscopio electrónico de barrido. Descubrió un aumento en el grado de cristalinidad de los minerales circulares del suelo.
El estadístico Ravi Raghavan determinó un nivel de confianza estadísticamente significativo del 95% en estos hallazgos. No tienen idea de que lo está causando. Está claro que esto no fue solo una broma ideada para algunos de ellos. Y así sigue. Lo sorprendente fue la correlación directa entre el aumento de la longitud de los nodos en las plantas y el aumento de la cristalización en los minerales del suelo. Lo que eso implica es una fuente de energía común para ambos efectos. De alguna manera, había una energía muy intensa. No eran un par de tipos con tablas y cuerdas jugando. Y los científicos no pudieron explicar cómo es posible. Porque la temperatura necesaria para alterar la cristalinidad del suelo estaría entre 1500 y 1800 grados Fahrenheit, y esto destruiría las plantas. Pero hay revistas y científicos que están luchando con los enigmas de los círculos. No los círculos en general, aquellos que resultan ser lo que llamaremos reales, no engaños. Y ese es el problema en cualquier área de investigación como esta. Tienes tanto ruido que es difícil encontrar la señal, por así decirlo. Vayamos al verdadero núcleo de todo esto. ¿Cuál es la visión bíblica? Y vamos a hablar un poco de los días de Noé. Jesús dio a 4 discípulos un informe confidencial sobre su segunda venida. Y los 4 discípulos se acercaron a él para preguntarle de su regreso. Y detalló los acontecimientos precedentes que ocurrirían previo a su segunda venida. Y su respuesta a ellos, a estos 4 muchachos, es tan importante que está registrada en 3 de los 4 evangelios, Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21 y 22. Pero abre y cierra ese informe con una admonición repetida. Mirad que nadie os engañe. Eso ocurre en Mateo 24:4, y encontrarás que define el tema de toda la presentación. Estamos tratando aquí en asuntos espirituales, y el intento del enemigo será engañarnos. Pero en medio de este informe, sobre el versículo 37 de Mateo 24, Jesús hace un comentario muy extraño. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En el contexto, a lo que pudo haber estado aludiendo es simplemente a que todo seguirá como de costumbre hasta Noé y el arca, será lo mismo hasta que Él regrese. Y la mayoría de las personas que leen ese pasaje asumen que eso es todo lo que quiso decir, solo que será una sorpresa. Y sin embargo, hay muchos eruditos a partir del contexto de los detalles de ese pasaje que sienten que nos estaba dando una pista de algo más profundo. Y no entenderemos de qué está hablando a menos que entendamos cómo eran los días de Noé. Y vamos a tratar de descubrir qué quiso decir Jesús. Como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo que necesitas hacer para entender el asunto de los ovnis, por extraño que parezca, es hacer tu tarea en Génesis capítulo 6. Y quiero que notes los primeros 2 versículos, y quiero que prestes atención a que los 2 primeros versos son una sola frase. Muchas personas malinterpretan porque no se dan cuenta de que es una sola frase, verás a lo que me refiero en un minuto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viéndolos ven a hija Elohim, los hijos de Dios, como se traduce, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Un verso. Ahora la pregunta es esta extraña frase, hijos de Dios. Eso puede significar cualquier cosa para nosotros, descubramos qué significa el texto. Recuerden que el hebreo va de derecha a izquierda, así que si estás viendo las diapositivas, recuerda que todos los idiomas van hacia Jerusalén. Las naciones que están al este de Jerusalén van de derecha a izquierda, el idioma. Las naciones que están al oeste de Jerusalén van de izquierda a derecha. Entonces, el hebreo, el arameo, el árabe y el sánscrito van de derecha a izquierda. Entonces, si estás leyendo hebreo, reconoce que va de derecha a izquierda. Ven a hija Elohim, los hijos de Dios. Ahora, hijos de Dios, ven a hija Elohim es un término que siempre se usa para una creación directa de Dios. Adán fue una creación directa de Dios. Tú y yo, en lo natural, no lo somos. Somos hijos de Adán, ese es nuestro problema, de eso se trata el libro de Romanos. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios.
El término tiene un significado técnico tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. En el Antiguo Testamento, este término en hebreo, en Job 1:6, Job 2:1, Job 38:7, siempre se usa para los ángeles, porque son una creación directa de Dios. No malinterpretes mi uso de esto como una cita. El libro de Enoc fue muy popular desde aproximadamente el siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después. No es un libro inspirado, yo no lo trataría así, pero es útil para comprender el vocabulario y la gramática de la época. Y claramente, en el libro de Enoc, este término se usa allí también para referirse a los ángeles. Lo menciona mucho. La Septuaginta, esta es la traducción de las escrituras hebreas que pasaron del hebreo al griego. Si fueras un judío que viviera en la época de, digamos, el siglo II antes de Cristo. El idioma impuesto en todo el mundo, el idioma comercial, era el griego. Gracias a Alejandro Magno y sus seguidores, ese era el lenguaje común. Si eras judío y tenías negocios en cualquier parte del mundo, tenías que hablar griego para sobrevivir. Es posible que hayas conocido el hebreo por motivos religiosos, pero el hebreo era para el judío de aquella época lo que el latín es para el católico de hoy, básicamente una lengua con fines religiosos. Una de las cosas, si fueras judío en aquellos días, lo que te hubiera gustado tener es una copia de lo que llamamos el Antiguo Testamento, el Tanaj, en griego, para poder leerlo. Y por eso, bajo Ptolomeo Filadelfo, financió la traducción de las escrituras hebreas al griego. Comenzó alrededor del 285 a.C. y terminó alrededor del 270. Y como resultado de ese trabajo, obtuvo 70 de los mejores académicos. La palabra Septuaginta es simplemente una elegante palabra griega para 70. Consiguió que 70 destacados académicos hicieran la traducción y tomó unos 15 años. Y se le conoce como la traducción Septuaginta del Antiguo Testamento. Y nos brinda el beneficio de la precisión del griego en algunas de estas cuestiones. Y la Septuaginta también deja claro que estamos tratando con ángeles. ¿Cómo pensamos en ellos? En Génesis 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La palabra hijos de Dios, por supuesto, Bene Ha Elohim, hijos de Dios, creación directa, término para ángeles. Por cierto, lo que eso dice en hebreo es Benod Adam, hijas de Adán. Menciono esto porque se han ideado algunas interpretaciones extrañas de este pasaje que se enseñan comúnmente en la mayoría de los seminarios. Y es trágico porque hay una visión de este pasaje que no tiene respaldo bíblico. Y hablaremos de eso porque te toparás con él. Mucha gente piensa que esto es algo extraño, y es extraño, es incluso más extraño de lo que la mayoría de la gente cree. Cuando llegas al versículo 4 de Génesis 6, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Lo que este versículo parece indicar es que estos gigantes eran hijos de una extraña unión. Los hijos de Dios, estos son ángeles según la precisión hebrea. Llegaron a las hijas de los hombres, hijas de Adán, dicho sea de paso. Esto no es solo Caín y Set y nada de eso. Estas son hijas de los hombres, y les engendran hijos. Son esos hijos los que son los Nefilim. ¿Qué diablos son los Nefilim? Esa palabra, Nefilim, es una palabra clave, hablaremos mucho de eso. Nefilim significa, los caídos. Proviene del verbo nefal, que significa caer, ser abatido, apartarse, desertar. Un nefilim es un desertor, en cierto sentido. Lo que retrata el pasaje, y es muy difícil para muchas personas asimilarlo, retrata a ángeles caídos, estos no son los buenos. Recuerda que cuando cayó Satanás, una tercera parte de los ángeles cayó con él. No todos, pero sí un grupo de ellos, aparentemente, y hablaremos más sobre esto en un minuto, decidieron intentar crear una raza híbrida cohabitando. No conozco la tecnología. No voy a entrar en eso. Como sabes, los ángeles no pueden multiplicarse. Los ángeles son eternos, la reproducción es un proceso de los mortales. Pero al mismo tiempo, Satanás tiene un problema. Un tercio de los ángeles cayó con él, por lo que tiene una deficiencia de 2-1 en cualquier guerra que se presente.
tiene que encontrar una manera de fortalecerse. Esto es solo una conjetura que flota por ahí. La descendencia son los Nefilim, y también se les llama Hajiborim, los poderosos. Y donde comienza a surgir la confusión es cuando este pasaje hebreo fue traducido al griego. En la Septuaginta la palabra que usaron para los Nefilim fue gigantes. Suena a gigantes. Y resulta que eran gigantes, pero eso no es lo que significa la palabra. Gigantes proviene de gigas, que significa nacido de la tierra. En hebreo se les llama los caídos, en griego se les llama los nacidos de la tierra. Y tengamos eso en cuenta. El hecho de que fueran gigantes es como un juego de palabras, eran gigantes, pero eso no es lo que significa la palabra. Avancemos un poco más en el versículo 9 de Génesis 6. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Pero es posible que la mayoría de nosotros no prestemos atención a lo que eso dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones. ¿Qué significa eso? La palabra perfecto en hebreo es tamim. Lo que significa es, sin mancha, sano, útil, puro, sin defecto. Lo que ese versículo parece indicar es que la genealogía de Noé era intachable. Esto viene justo después de los versos que hablan de estos extraños eventos, donde estos ángeles caídos han creado una extraña forma de híbrido. Pero Noé era sin defecto en sus generaciones. Y esa es una de las razones por las que Dios eligió a Noé y sus 3 hijos, y por lo tanto esposas, para empezar de nuevo. El propósito del diluvio no era solo que hubiera pecado en la tierra. Lo hubo, y eso se recalca. Pero si el pecado trae la inundación, será mejor que consigamos algunos chalecos salvavidas. No, está sucediendo algo mucho más profundo y sobre eso quiero sensibilizarte cuando hagas tu propio estudio y llegues a tus propias conclusiones. Pero quiero que reconozcas que hay algo mucho más profundo que es un problema que Dios estaba resolviendo, y es que la estrategia de Satanás era contaminar a la raza humana. Les estoy presentando lo que a veces se llama la visión angelical de Génesis 6. Eso no se enseña en la mayoría de los seminarios, y volveré a eso en un minuto. Pero si ese punto de vista es correcto, como he sugerido a partir de la exégesis del hebreo en Génesis 6, será confirmado en el Nuevo Testamento, al menos 2 veces, y así es. Cuando llegas al libro de Judas. Judas hace una alusión a este mismo evento en Judas versículos 6 y 7. Y a los ángeles, y por cierto, esto está en griego, por lo que no es ambiguo. Que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas está hablando de juzgar a los malos. Y menciona entre estas cosas a estos ángeles que pecaron allá en Génesis 6. Estos ángeles no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, que Él ha reservado en cadenas eternas. Estos ángeles que participaron en Génesis 6 aparentemente están encadenados esperando un juicio especial. Pedro va a hablar de eso en un minuto. Y Judas agrega algo más. Hace una comparación entre los pecados de Sodoma y Gomorra y los pecados de estos ángeles, en el sentido de que estaban haciendo algo que no es natural. Sodoma y Gomorra, la homosexualidad, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Él está usando eso como un ejemplo adicional al agrupar a los ángeles con ellos. Los ángeles fueron en pos contra naturaleza, ambas están reservadas para un juicio especial. Esa es una confirmación en Judas. Dejaron su propia morada, volveremos a eso en un minuto. Fueron en pos contra naturaleza, es la ilusión. Pasemos a 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. En la segunda carta de Pedro, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Está traducido como infierno en esta versión, pero la palabra griega es tártaro.
Es el único lugar donde aparece esa palabra en la Biblia, volveré a eso. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y continúa. Pedro hace un par de cosas, alude a los ángeles que pecaron, son arrojados al Tártaro, y están reservados para nuestro juicio final, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. En otras palabras, vincula ese evento con los días de Noé. No solo confirma Génesis 6, sino que también lo vincula con los días de Noé. El problema con esta palabra es que no aparece en ningún otro lugar de la Biblia, pero sí aparece en la literatura griega. Es el término griego para la oscura morada del dolor. Es el pozo de oscuridad en el mundo invisible. Aparece, por ejemplo, en la Ilíada de Homero, donde el Tártaro está tan por debajo del Hades como la tierra por debajo del cielo. En cuanto a dónde está el Tartarus, no lo sé y no quiero saberlo. Tártaro era un término para designar un lugar profundo y especial. Se consideraba que estaba tan por debajo del Hades como la tierra está por debajo del cielo. Es donde estos ángeles están encadenados hasta el final. Si estudias la mitología griega clásica, te topas con los titanes. Estas criaturas en las leyendas de los mitos eran en parte terrestres y en parte celestiales. Se rebelaron contra su padre Urano. Y tras una prolongada contienda, fueron derrotados por Zeus y condenados al Tártaro. ¿Ves algo paralelo gestándose? Voy a sugerirles que las leyendas de los antiguos griegos encarnan la verdad de lo que sucedió en el pasado. Que existían estas extrañas criaturas generando híbridos que los griegos llamaban titanes. Y vemos a Zeus en muchas formas. Vemos a Atlas y Hércules. Atlas y Hércules de la mitología griega eran lo que en hebreo se llamaría Nefilim. Descendientes de un matrimonio mixto entre un dios y una mujer. Estas leyendas, obviamente, las vemos en la cultura sumeria, en Asiria, en Egipto, les mostraré algunas cosas, en los incas, los mayas, la epopeya de Gilgamesh, en la mitología persa y ciertamente en la mitología griega, que la mayoría de nosotros como producto de la civilización occidental, estamos familiarizados. Cada una de estas culturas, cada una de ellas tiene leyendas sobre la gente de las estrellas, esta gente que vino, estos dioses o semidioses, lo que sea, vinieron y cohabitaron con mujeres y produjeron híbridos. Descubrí por algunos aparentes expertos en la cultura india americana que esto de levantar la mano y decir "How", eso es Hollywood. Pero lo que aparentemente era la práctica cuando se encontraban con un extraño era levantar la mano para poder contar los dedos. Tenían terror al pueblo de 6 dedos. Y si vas a las ruinas de Chaca, Nuevo México, tienen una de las exhibiciones que querrás ver, las famosas pictografías. Y entre esas pictografías, encontrarás la temible mano de 6 dedos como parte de eso. Me encontré con algo más, los indios Pawnee tienen una cuenta que, si recuerdas a Buffalo Bill. Su nombre era William Cody. Escribió su autobiografía en 1920. Un tipo muy colorido, puedes conseguir su libro, es popular. Pero hay una cita interesante en su libro de Buffalo Bill, Bill Cody, publicado en 1920. Dice, mientras estábamos en las colinas de arena explorando la región de Niobrara, los indios Pawnee trajeron al campamento algunos huesos muy grandes, uno de los cuales el cirujano de la expedición declaró que era el fémur de un ser humano. Los indios decían que los huesos eran los de una raza de gente que hacía mucho tiempo había vivido en ese país. Dijeron que estas personas tenían 3 veces el tamaño de un hombre de hoy. Y eran tan rápidos y fuertes que podían correr al lado de un búfalo, y tomando al animal en un brazo, podían arrancarle una pierna y comérsela mientras corrían. No sé qué hacer con eso, está en su autobiografía publicada en 1920. No creo que estuviera preocupado por los ovnis y esas cosas. Pero es una alusión interesante a las lecciones indias. En el país primitivo, Asur, siempre se habla del dios volador de Asur. Y este diagrama se ve en muchos de los monumentos antiguos de un hombre con un arco, como Nimrod, tal vez, y las alas.
Y esto se ve en los monumentos. Aquí tienes un ejemplo. A medida que avanzas por Egipto, esta es una foto de una de las tumbas, pienso de Ramsés II, pero lo ves en todas ellas, lo notarás en los encabezados de estos pasajes. Una vez más, ves un disco volador una y otra vez a medida que atraviesas Egipto. Miras los encabezados de muchos de estos monumentos. Miras hacia arriba y siempre ves el disco volador, a veces con una serpiente involucrada. Y lo ves una y otra vez. A veces ves a una persona involucrada con estos, e incluso encuentras el disco siendo transportado de un lugar a otro. Esto parece ser algo más que un simple símbolo de algún ícono al que están adorando. Se podría decir que esta perspectiva es un poco extraña y nunca antes había oído hablar de ella. Cuando se publicó nuestro libro, recibí llamadas telefónicas de altos ejecutivos, algunos de los editores cristianos, que estaban enojados, no conmigo, sino con sus seminarios, porque muchos de ellos son graduados de seminarios. Y nunca les enseñaron esta perspectiva. Puede que no estés de acuerdo, pero aún así debería enseñarse como uno de los puntos de vista alternativos. Lo que la mayoría de la gente ha enseñado, lo encontrarás en muchos manuales bíblicos, las llamadas líneas de Set, la idea de que los hijos de Dios se refieren a la línea de Set, el liderazgo de la línea de Set. Y las hijas de Adán significan las hijas de Caín, no Set. Y el pecado dominante es su incapacidad para mantener la separación, ese es el concepto. No explica cómo la descendencia de estas uniones dio lugar a estas extrañas criaturas. Si tienes un creyente y una incrédula casados, pueden tener monstruos, pero no son monstruosos. Toda esta visión de las llamadas líneas de Set surgió en el siglo V en la iglesia primitiva. Celso y Julián el Apóstata utilizaron la creencia tradicional. Esta creencia que les he mostrado fue enseñada por los rabinos en el periodo del Antiguo Testamento y también enseñada por la iglesia primitiva hasta el siglo V. Pero Celso y Julián el Apóstata utilizaron la creencia tradicional para atacar al cristianismo. Se burlaron de estas personas que pensaban que eran ángeles y demás. Julio Africano recurrió a esta idea setita por considerarla un terreno más cómodo. La gente lo encuentra menos espeluznante. Y Cirilo de Alejandría lo utilizó para repudiar la posición ortodoxa. Llega Agustín, quien fue una profunda influencia e hizo muchas cosas maravillosas. Se enfrentó a una serie de herejías, pero abrazó la teoría setita, y eso por supuesto la convirtió en ortodoxa. Y así, esta visión de esta línea de Set prevaleció en toda la iglesia medieval. No es hasta que regresas al texto y haces tu tarea que comienzas a darte cuenta de que esta línea de Set no tiene absolutamente ningún apoyo bíblico. El texto en sí, los hijos de Dios, nunca fue usado para referirse a los creyentes en el Antiguo Testamento. Set no era Dios, Caín no era Adán y los hijos de Dios no son hijos de Set. Y las hijas de Adán no fueron solo las hijas de Caín. Si reconoces que los primeros dos versículos son una sola oración, mucho de eso se vuelve muy obvio. Y si hay hijas de hombres, ¿dónde están las hijas de Elohim? Si hay hijos de Elohim, ¿dónde están las hijas de Elohim? La antítesis gramatical se ignora y no entraré en eso. Pero esta idea de mantener la separación no ocurre hasta el capítulo 11 de Génesis, no el 6. 5 capítulos después tenemos a Babel y todo eso. La separación se impone a Isaac y sus seguidores, no a Ismael ni a los demás. Fueron Isaac y Jacob a quienes se les dijo que se mantuvieran separados. Y eso no fue impuesto a Set y Caín, todo eso es artificial. Génesis 6, versículo 12 dice, toda carne se corrompió. La idea de que las líneas de Set eran los buenos, la línea de que Caín eran los malos, es artificial, no se trata de eso. La piedad inferida de Set es artificial. ¿Por qué solo se salvaron los 8 de Enoc y Noé? ¿Eran buenos chicos? Tomaron esposas que eligieron, implica algunas funciones forzadas. Y si los de Set eran tan buenos tipos, ¿por qué perecieron en el diluvio? No computa. Y Enos, dicho sea de paso, fue el hijo de Set quien inició el desafío a Dios, pero la mayoría no se da cuenta debido a una mala traducción. Génesis 4:26 debería decir, entonces los hombres comenzaron a profanar, no invocar, profanar el nombre del Señor. Así se traduce el Targum de Onkelos, el Targum de Jonatán, los principales rabinos hebreos, Kinchi, Rashi, y por supuesto, Jerónimo. Las hijas de Caín, este no es un subconjunto de las hijas de Adán, no hay base para eso.
Y los canitas no eran necesariamente impíos. Siempre me pregunté en Génesis 4 por qué tenemos la genealogía de Caín si ellos van a perecer en el diluvio. Pero una razón es que si lees los nombres, encontrarás el nombre de Dios en ellos. Da la impresión de que Caín cometió un error y mató a su hermano, pero crió a sus hijos y nietos para que adoraran a Dios. Era un tipo piadoso y los nombres lo revelan. La idea de que los descendientes de Caín eran malos es un invento de la erudición moderna. ¿Y por qué son solo hijas de Caín? ¿Eran tan poco atractivas las hijas de Set? Y por supuesto, la sentencia de muerte para esta teoría es la descendencia no natural, los Nefilim. Eran descendientes sobrenaturales, los hombres valientes, los Giborim. ¿Eso significa que solo los cromosomas X entre los setitas? No hay ninguna mujer de renombre registrada. ¿Y qué hizo tan distintiva la genealogía de Noé? Y como señalé, tenemos estas confirmaciones del Nuevo Testamento que analizamos, pero no entraré en eso. La de los ángeles era la visión rabínica tradicional en el Antiguo Testamento. El libro de Enoc es solo un ejemplo de su sistema de creencias, lo enfatiza. El testimonio de los 12 patriarcas no son libros inspirados, pero sí reflejan el pensamiento de los tiempos. Josefo entendió esto claramente. La Septuaginta lo explica claramente. Los padres de la Iglesia en los primeros siglos, Filón, Justino Mártir, Ireneo y el resto. Todos lo enseñaron. Estudios modernos, Pember, Dean, McIntosh, Delitzsch, Gaebelein y Arthur Penck. Henry Morris, Merrill Unger, Arnold Fruchtenbaum, un tremendo erudito. La erudición moderna reconoce la de los ángeles. La setita, el texto mismo la destruye. La separación inferida es una tontería, la piedad inferida es artificial. Todo esto es artificial. Sin embargo, la descendencia antinatural implicada es la prueba irrefutable. Y por supuesto, el Nuevo Testamento, Judas y Segunda de Pedro. Pero hay otra cuestión a medida que entro en esto, no solo para este estudio. Es importante que entendamos que los Nefilim no estaban confinados a antes del diluvio. No sabemos cómo surgieron, pero había Nefilim después del diluvio, como cuando Moisés envía los 12 espías. En Números 13, versículo 33, se encontraron con los Nefilim en la tierra. ¿Quién construyó las pirámides? Ese es otro cuestionario auxiliar. La Gran Pirámide de Giza, Stonehenge en Gran Bretaña y el Círculo de los Refaim en Galán. Y arriba en Galán Heights, hay un monumento inexplorado que descubrimos que se llama Gilgal Refaim. ¿Quiénes son los refaítas? Y el Círculo de Refaim consta de 5 círculos, piedras de 20 toneladas, de unos 155 metros de diámetro, que datan aproximadamente del 3000 a.C. Y por cierto, su arquitectura solo se puede detectar desde arriba, de forma extraña, etc. También hay otros que, si sobrevuelas esa zona, ves las pistas de otros. Estos nunca han sido explorados. Y el punto que quiero transmitir, me sorprendió darme cuenta de que esto no es simplemente un estudio de la historia antigua del Antiguo Testamento. Es esencial entender, si vas a entender tu Biblia, entender la profecía. Debes entender que hubo Nefilim después del diluvio. En Génesis 4, dice que había Nefilim en aquellos días, y también después, incluso lo insinúa allí mismo. En Génesis 14 y 15, descubrimos que hay al menos 4 tribus, los refaítas, los Emim, los Orim y los Omsomeos, a las que Josué recibió instrucciones de exterminar a todo hombre, mujer y niño. Si eso suena a genocidio, lo fue, porque ocurrió lo mismo, esta vez no una inundación, fue una situación local. Y de Arba, Anac y sus 7 hijos, los anaseos, se hablan no solo en la Biblia, sino también en Egipto, por cierto. Fueron encontrados en Canaán, cuando los 12 espías se fueron, y cuando regresaron Josué y Caleb tuvieron el buen informe. Los otros 10 chicos dijeron que hay Nefilim en la tierra. Eran gigantes, nosotros éramos como saltamontes a sus ojos. Eso no es una exageración. Tenían motivos para estar aterrorizados. Obviamente, Josué y Caleb tenían fe en Dios. Confiaron en que Dios estaba de su lado. Y es fácil menospreciar a los otros 10, pero hay que entender que tenían algunas razones para ser cautelosos. En Deuteronomio 3 y Josué 12, nos encontramos con Og, rey de los gigantes, los Refaim. Goliat, recuerda, tenía 4 hermanos, por eso David recogió 5 piedras cuando cruzó el arroyo. Estaba listo para esos 5. Una de las cosas es que puedes leer toda la Biblia y estudiarla en términos de la estrategia de Satanás para tratar de frustrar el plan de Dios.
Y cuando Dios indica que su plan redentor vendrá de la mujer, comienza a atacar el linaje de Adán en Génesis 6 con los Nefilim. Y esa es la respuesta de Dios, por supuesto, el diluvio. Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, ahora Abraham es señalado. A medida que Dios refina la visibilidad con mayor precisión de cómo funcionará su plan, le permite a Satanás enfocar su ataque. Cuando Abraham es llamado, Abraham es señalado para las travesuras de Satanás. La hambruna en Génesis 50, la destrucción de la línea masculina en Éxodo 1, el intento de Satanás de frustrar. Incluso cuando salen, la persecución del faraón en el Éxodo. Ahora, cuando Dios llama a Abraham, le dice a Abraham en Génesis 15 y 17, que se irá de allí, y 4 siglos después vendrán sus descendientes. Eso le permite a Satanás saber que tiene 4 siglos para dejar un campo minado. Y eso es con lo que estamos tratando en los Refaim y la tierra. Y cuando Dios llama a David en 2 de Samuel 7, le permite a Satanás concentrarse en David. Y los ataques al linaje de David, Joram mata a sus hermanos en 2 de Crónicas 21, los árabes mataron a todos menos a uno, o Cosarías. Cada vez que hay un intento de borrar todo el linaje real, algún sirviente esconde un bebé, lo que sea, se escapa. Y Ezequías, Isaías 36 y 38, otro ejemplo. Cuando llegas al periodo persa, aquí está Amán tratando de borrar a todos los judíos. Y esa es la estrategia de Satanás para intentar frustrar el plan de Dios. Si no hubiera sido por Mardoqueo y Esther, parecería que habría tenido éxito. Las estrategias del Nuevo Testamento, recuerden que José temió cuando descubrió que María estaba embarazada, pero Dios interviene y dice que eso es parte de su programa. El intento de Herodes de acabar con todos los bebés de Belén, y el intento de Satanás de acabar con el plan de Dios. En Nazaret, cuando Jesús usa a Isaías como su mandato para su ministerio, lo iban a tirar por un precipicio cuando se escabulló. En Marcos 4 y Lucas 8, hay tormentas en el mar, y creo que ambas son sobrenaturales. Por eso Jesús reprendió al mar y demás. Y por supuesto, el obstáculo final fue la cruz. La cruz. Y todo esto está resumido en Apocalipsis 12, allí puedes estudiarlo detenidamente. Pero el punto principal de todo esto es que Satanás aún no ha terminado. Y eso puede ser el preámbulo de los ovnis. Por cierto, ¿qué tienen en común los altos del Golán, Hebrón y la Franja de Gaza? En las noticias todo el día. Estas son las áreas en las que Josué no logró exterminar a los refaítas. La palabra Refaim significa los muertos vivientes. Isaías 26:14 dice que no pueden resucitar. Estas son criaturas extrañas. Y es interesante si estudias las fortalezas que no lograron derrotar. Notarán que esas mismas regiones son los territorios, la llamada Cisjordania, que hoy están en disputa. Creo que eso es fascinante. No Josué, sino sus descendientes no lograron abordar estos problemas y los acosaron hasta el día de hoy. El Golán se llamaba Basán, y es justo cuando Jesús está colgado en la cruz en el Salmo 22, verso 12, dice las cosas extrañas que muchos toros me han cercado, fuertes toros de Basán me han rodeado. No tengo idea de lo que eso significa, pero sospecho que no está hablando de ganado. Creo que está hablando de algún tipo de opresión demoníaca involucrada. Creo que es una alusión a los Rafaim. Hablemos un poco de la naturaleza de los ángeles, porque esa es la raíz de este problema. Notarás, aprendemos mucho sobre los ángeles al mirar la Biblia, siempre aparecen en forma humana. Sodoma y Gomorra, los homosexuales los perseguían y eso dice algo, pero no quiero ser demasiado gráfico. Y en la resurrección y en la ascensión, siempre hay un par de ángeles, y son como hombres. Parecen hombres de pie. Hablaron, tomaron a los hombres de la mano, comieron con ellos. Son capaces de combate físico directo. La Pascua en Egipto era por un ángel de la muerte. En Segunda de Reyes, la matanza de 185,000 sirios. Un ángel después de la noche masacra a 185,000 sirios, para que no te metas con los ángeles. Y no se casan en el cielo. Por cierto, estoy haciendo un contraste con los demonios del Nuevo Testamento que no son así. Aparentemente son impotentes, excepto en la medida en que pueden poseer a alguna persona.
No son como ángeles, así que distingue entre ángeles caídos, los malos y los demonios. Los demonios aparentemente son espíritus incorpóreos que buscan encarnarse. Aparentemente pueden materializarse, a lo largo de las escrituras los vemos de esa manera. Sabemos que no se casan. Y respecto a tener relaciones sexuales la escritura no lo dice. Jesús dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. En los cuerpos resucitados no tenemos relaciones sexuales porque somos inmortales. No hay procreación, no hay cuestión de reproducción. Y ángeles, está hablando de los ángeles de Dios en el cielo. No especularía sobre las tecnologías disponibles para un ángel que cae. Y eso es con lo que estamos lidiando. Hay una palabra extraña que los estudiosos en general pasan por alto. Y he participado en algunos números de traducción sobre este mismo tema. Hay una palabra llamada oikaterion. Y se refiere al cuerpo como morada del espíritu. Solo aparece 2 veces en las escrituras y es muy interesante donde aparece. Ocurre en Judas 6 y es la palabra que describe de que se desnudaron los ángeles caídos. Y en 2 de Corintios 5 y 2, alude al cuerpo celestial que tú y yo, como creyentes, aspiramos a estar revestidos. La misma palabra, y creo que es un término técnico que los eruditos pasan por alto. En Judas 6 y 7 dice, cuando los ángeles que no guardaron su primer estado abandonaron su propia morada. Esa palabra morada es oikaterion. Se despojaron del cuerpo que les fue dado para cometer este mal en Génesis 6. A los ángeles que no guardaron su primer estado sino que abandonaron su propia morada, Él los ha reservado en cadenas eternas bajo oscuridad en el juicio de ese gran día. Incluso como Sodoma y Gomorra. La palabra es oikaterion. En 2 de Corintios 5, 1 y 2, Pablo les dice a los corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. La palabra traducida casa es oikaterion. A aquello que esos ángeles abandonan es a lo que aspiramos. Ese tipo de hábito, por así decirlo. Hablemos de algo más de lo que hablamos antes y que mencionamos anteriormente y que deberíamos abordar. Abducciones extraterrestres. Lo inquietante es que se sigue reportando una avalancha de casos que son demasiado extraños para tomarlos en serio, por un lado, pero son demasiado frecuentes y demasiado consistentes para ignorarlos. Y en las revistas profesionales se han publicado estimaciones de entre el 1 y el 3% de nuestra población. Todos los extraños episodios parecen tener como tema principal la implantación o extracción de fetos humanos. Parece que si estas criaturas son reales, están muy interesadas por el proceso reproductivo humano. Y eso nos hizo preguntarnos, ¿podría esto estar llevando a una repetición de los extraños acontecimientos del Génesis 6? ¿Es posible que esta fuera la sugerencia incluida en el comentario de Jesús? El Dr. John Mack, médico ganador del premio Pulitzer, jefe de psiquiatría del Hospital de Harvard. Y lo que ha escrito es esto, la idea de que seres humanoides extraños puedan sacar a hombres, mujeres y niños contra su voluntad de sus hogares, automóviles o patios de escuela, subirlos a naves espaciales y someterlos a procedimientos intrusivos y amenazantes es tan aterradora y sin embargo, es tan devastador para nuestras nociones de lo que es posible en nuestro universo, que la realidad del fenómeno ha sido en gran medida rechazada de plano o extrañamente distorsionada en la mayoría de los informes de los medios. Esto es totalmente comprensible, dada la naturaleza inquietante de las abducciones de ovnis y nuestras nociones predominantes sobre la realidad. Sin embargo, el hecho es que durante 30 años, y posiblemente más, miles de personas que parecen sinceras y en su sano juicio, y que no buscan ningún beneficio personal con sus historias, han estado proporcionando a quienes escuchan informes consistentes sobre precisamente tales eventos. Por cierto, John Mack se ha ocupado personalmente de 76 casos. Se trata de personas con una inteligencia superior a la promedio, sin antecedentes psiquiátricos previos y que claramente están sujetas a algún tipo de trauma. Y hubo una conferencia sobre este fenómeno de las abducciones en el MIT.
Y John Mack fue uno de los copresidentes de esa conferencia. Él dice, si lo que estos secuestrados dicen que les está sucediendo no está sucediendo, ¿qué sucede? Aquí está el desafío de Mack a los profesionales allí reunidos. El alto grado de coherencia de las historias. La ausencia de cualquier enfermedad psiquiátrica previa. Cambios físicos y lesiones. Algunas de estas personas tienen cicatrices de los procedimientos y yo mismo encontré una por eso. Otros presencian independientemente mientras se llevan a cabo los secuestros, no son muchos pero sí pocos. La participación de niños pequeños es preocupante. No es probable que pudieran estar condicionados. La llegada al engaño cósmico, ¿cuál es la mentira más grande de todas? Cuando Dios declaró la guerra a Satanás, dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y de este versículo obtenemos uno de los títulos mesiánicos de Cristo, la simiente de la mujer. La otra semilla es la semilla de la serpiente. Y tenemos la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y la simiente de la serpiente, encontramos todo tipo de modismos, el dragón rojo en Apocalipsis 12, el líder mundial venidero como a veces los llamo, el falso profeta en Apocalipsis 13. Estas fuerzas todavía están trabajando y detrás de las potencias mundiales de hoy. Echa un vistazo a Daniel 10 y comprende lo que sucede allí. Todos nosotros hemos estudiado a Daniel 2 y la secuencia de naciones o imperios. Tuvieron eco en Daniel 7, el león alado, el oso en el costado, el leopardo, la bestia terrible, las 10 cabezas. Nuevamente, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, 1 y 2, hemos pasado por eso en nuestros estudios proféticos. La mayoría de la gente reconoce que el hierro mezclado con arcilla es del Imperio Romano. Mientras vivimos en un mundo, ¿qué está pasando en este mundo? Hay un nuevo orden mundial, un mundo sin fronteras es el concepto. El fin del Estado-nación independiente. Y todo esto apunta hacia un gobierno socialista centralizado. Y hay un par de funciones forzadas. Toda persona amante de la libertad considera esto un anatema, excepto que el problema es que no hay forma de evitarlo. Estamos en el umbral de una guerra nuclear debido a esta misma cuestión. Pero hay otra función forzada de la que nadie habla. La posibilidad en última instancia, de una amenaza cósmica de algún tipo. Si dices que eso es una exageración y algo marginal, mira esto. Hablemos del barro cocido. En la famosa visión de Daniel de la imagen multimetálica, la última fase fue, por supuesto, el hierro mezclado con barro, los 10 dedos del pie. ¿Qué es el barro cocido? El barro cocido es arcilla hecha de lodo o polvo, por así decirlo. Y todo el mundo habla del barro en los 10 dedos de las imágenes de Daniel. Nadie, incluyéndome a mí, prestó atención a la explicación de Daniel. En Daniel capítulo 2, versículo 43, él está explicando todo el asunto, interpretando la visión por ti, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, y así sucesivamente. Esa frase la leí 100 veces en los últimos 30 años y no me di cuenta hasta este estudio en profundidad. Ellos, el barro se refiere a ellos. Es un pronombre personal, se mezclarán con la simiente de los hombres. Para mezclarse con la simiente de los hombres, tienen que ser algo distinto de la simiente de los hombres. O no tiene sentido gramatical o lógico. Los ellos que se van a mezclar no son la simiente de los hombres. ¿Podría ser esto una pista? ¿De alguna travesura en los últimos tiempos análoga a la travesura del Génesis 6? Se mezclarán con la simiente de los hombres, y eso me asusta. Hablando de ovnis en el fin de los tiempos, ya sabes, recuerdo a Walter Martin, estuve en su junta durante muchos años, mi socio y yo fuimos los que lo trajimos a la costa oeste. Y debido a que era un ministerio muy crítico para las religiones comparadas, tratamos de mantenerlos fuera del tema porque sentimos que desacreditaría su ministerio. No lo dudo estos días por 2 razones. Pero también los tiempos son un poco más lúcidos estos días. Pero en cualquier caso, recuerdo que Walter usaba cualquier excusa, llegaría a Lucas 21:26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y cada vez que lo hacía, siempre hacía un gesto con la mano. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y hacía un platillo invertido con la mano mientras aterrizaba.
Simplemente haría un gesto para indicar el aterrizaje de un ovni. Pero el gran engaño que viene, Jesús abre y cierra su tema de Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué te protegerá? ¿Tu formación intelectual? ¿Tus conocimientos de física? Si fuera posible, engañarían a los mismos elegidos. Lo único que puede salvarte de este engaño es tu condición espiritual al estar en Cristo. Harán grandes señales y prodigios. Harán cosas que violarán nuestro aparente conocimiento de la realidad. Cuando llegamos a Tesalonicenses, Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 dice mucho sobre esto, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El malvado va a hacer milagros. Estate preparado para que algún líder político resucite a la gente de entre los muertos. No estamos preparados para eso. Creo que quien lo restringe está restringiendo mucho más de lo que tú y yo pensamos. Más de lo que tenemos capacidad de imaginar. Creo que después del rapto, todo se volverá tan extraño que se volverá muy loco. ¿De dónde viene este malvado? A muchos les sorprende darse cuenta de que las Escrituras nos lo dicen Apocalipsis 11 y Apocalipsis 17. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Este tipo viene directo del abismo. No es simplemente un líder político que resulta ser algo talentoso. No, este tipo tiene el poder del mismo Satanás. La bestia que has visto, era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Lo único que puede protegerte de todo esto es tu posición en Cristo. Segunda de Tesalonicenses continúa, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. No asumas que podrás ser salvo después del rapto. La gente será salva después del rapto, pero si tuviste la oportunidad y rechazaste la redención de Cristo, esto es de lo que está hablando. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por esta causa Dios les enviará un fuerte engaño para que crean la mentira. Ten cuidado. No juegues a ese juego. Si vas a aceptar a Cristo, hazlo ahora. No esperes, o serás vulnerable al gran engaño. Ahora se avecina la guerra más absurda. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas, y continúa. Toda esta idea de que el mundo va a tomar las armas en contra de él mismo. Dios. Me asombra. Puedo entender que la gente no crea en Dios o lo rechace, pero no puedo imaginarme ir tras una guerra, simplemente no tiene sentido. ¿Por qué el mundo iría tras ello? Creo que lo de los Nefilim lo explicará. Sabes, es interesante que los tipos extraterrestres, si te sumerges en toda esta literatura. Mark Eastman y yo pasamos mucho tiempo analizando esas cosas. Descubrirás que emergen tres tipos de estas llamadas criaturas alienígenas. Los grises, esos son los diminutivos, siempre los ves en los medios de entretenimiento. Hay otro grupo que parece aparecer, pero a veces llamado los nórdicos o los pleyadianos. Miden alrededor de 1,80 de altura, de ojos azules y parecen personas. Podrían estar a nuestro alrededor. Y hay un tercer grupo que es el más grotesco de todos, pero a veces se les llama los reptilianos. Se trata de criaturas extrañas y escamosas que parecen personajes de alguna película de ciencia ficción de grado B. Cosas raras. Bueno, estos tres siempre aparecen. Es interesante en Apocalipsis 16, 13 al 14. Siempre me he preguntado, ¿cómo va el mundo a la guerra contra Dios? Y Juan nos dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de qué? De ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Creo que Dios va a utilizar algún tipo de criaturas extrañas, demoníacas o lo que sea, para atraer al mundo a esta confrontación que es parte del clímax del Apocalipsis y del Antiguo Testamento. Para concluir, algunos desafíos.
Voy a darte una declaración que quiero que cuestiones. No aceptes lo que digo o reprobarás. Quiero que cuestiones lo que voy a decir, aunque lo creo sinceramente. Creo que tú y yo estamos siendo sumergidos en un periodo de tiempo sobre el cual la Biblia dice más que sobre cualquier otro periodo de la historia, incluido el tiempo en que Jesús caminó por las costas de Galilea o escaló las montañas de Judea. Esa es una declaración absurda. Pero creo que tú y yo estamos siendo sumergidos en un periodo de tiempo sobre el cual la Biblia dice más que sobre todo el periodo del Evangelio. Ahora, monitoreamos y publicamos antecedentes y actualizaciones semanales sobre 10 tendencias estratégicas. Y seguimos en nuestro sitio web y en nuestras publicaciones. Hay temas proféticos importantes sobre Israel, sobre Jerusalén, la reconstrucción del templo, sobre Babilonia. Sobre la próxima invasión del Medio Oriente por parte de Rusia y Magog, por así decirlo, el ascenso de China como superpotencia, el declive de Estados Unidos, lo llamaré el desafío estadounidense. El superestado europeo que está surgiendo. El avance hacia una religión ecuménica mientras todo esto sucede mientras el Papa abraza el Islam. El gobierno global, mientras vemos que las naciones luchan en esa dirección. Y hay otra tendencia llamada el auge de lo oculto y los ovnis, estén atentos. Por supuesto, la cuestión final no es nada de esto. La cuestión final es que tú y yo estamos en posesión de un mensaje de origen extraterrestre y es la única fuente competente para tratar estas cuestiones extraterrestres. Y este registro que llamamos Biblia nos presenta como objetos de una guerra invisible. Y nuestro destino eterno depende de nuestra relación con el ganador de ese conflicto cósmico. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu disposición para este encuentro? Y no puedes protegerte con tu intelecto, no puedes protegerte con tu base de conocimientos en el sentido tradicional. Es una batalla espiritual y debes entenderlo. Pablo nos dice eso en Efesios 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cuál es tu remedio? Tu armadura espiritual. Efesios 6 detalla 7 elementos de la armadura, deben estar ceñidos con la verdad. Ponte la coraza de justicia, calza tus pies con el apresto del Evangelio de la paz, toma tu escudo de la fe, yelmo de la salvación, espada del Espíritu. Y no olvides tu artillería pesada, la oración. Cada uno de estos es parte de tu armadura espiritual, y Pablo enfatizó 2 veces que te pongas toda la armadura de Dios, no solo tus piezas favoritas. Para hacerlo, debes saber cuáles son. Y es necesario hacer un estudio muy profundo de cada uno de estos 6 elementos, o debería decir 7 elementos. Y no olvides el séptimo, muchas personas se detienen en el versículo 17, pero ve al versículo 18. Tenemos una línea directa de 24 horas al salón del trono del universo, y Él está ansioso por saber de nosotros. Y lo llamamos oración, tu artillería pesada. Porque estamos aquí para hacer una cosa y es resaltar la relevancia bíblica de los eventos actuales y la agenda oculta es entusiasmarte con la palabra de Dios, para que ambos podamos crecer en la gracia y el conocimiento de Él, porque creemos que los días son cortos y debemos reorganizar nuestras prioridades para que realmente cuenten. Dios los bendiga.